Vine a escuchar los paneles que me precedieron porque obviamente me interesaba saber desde la Oficina Anticorrupción qué se decía respecto de la Argentina, qué estaba haciendo la Argentina en materia de anticorrupción, transparencia y obviamente para el combate del lavado de activos proveniente de la corrupción o de otros delitos más graves que tenemos en nuestra ley como delitos precedentes. No hay ninguna duda de la decisión política que existe en este momento en el gobierno argentino de dar una batalla de frente al problema que tenemos de la corrupción a gran escala, que ha obviamente socavado los cimientos de todas las instituciones en la República Argentina. La falta de decisión política de combatir la corrupción hizo que los organismos de control en la Argentina hayan estado en manos de poco expertos y de muchos adictos al poder de turno. Cuando fallan los organismos de control, empieza a fallar parte de los cimientos de las instituciones de la República. Porque la corrupción como delito no es un delito más, sino que claramente al haber corrupción generalizada en una sociedad, empieza a tomar de a poco todos los estamentos y a los distintos actores que tenemos que estar muy activos a la hora de ver qué está pasando en nuestra sociedad y con nuestros funcionarios públicos. Esta decisión política hoy está siendo acompañada de la designación de personas técnicas y con capacidades a cargo del organismo que no solamente tienen, por la instrucción que tenemos, la voluntad de cumplir con la ley y de que los organismos estén cumpliendo con sus misiones específicas, sino que creo que hoy se nos exige, sin lugar a duda, que tengamos un comportamiento ético y honesto, hacer lo que corresponde a la hora de estar a cargo de organismos de control. Hay un cambio enorme, no solo a partir de las iniciativas legislativas que el Poder Legislativo está acompañando, sino también porque esta decisión política va acompañada de acciones muy concretas respecto de los organismos de control. La corrupción también se apoderó de otros estamentos, como pueden ser los estamentos policiales, entonces fallan los problemas, empieza a avanzar el narcotráfico y empiezan a avanzar los problemas de seguridad que llegan a la gente. Por eso la corrupción no es un delito más. Y también se apoderó de otro estamento que es muy importante, que es el último garante que nosotros tenemos para combatir la corrupción, que es el Poder Judicial. Y el fuero específico que tiene que combatir o que investigar, más que combatir, investigar a la corrupción. Los casos no avanzaban con el gobierno de turno, aunque no sea solamente una responsabilidad del Poder Judicial, porque el Poder Judicial interactúa para poder investigar con los organismos de control y otros organismos que son los insumos de las investigaciones de delitos de corrupción que no funcionaban, apañaban y encubrían a la hora de investigar al poder de turno. Cuando la corrupción toma todo, y entonces empieza una gran decadencia en los países que es hoy lo que estamos tratando de revertir. ¿Y cómo lo vamos a revertir? No solo con la decisión política, la gente está acompañando y la gente hoy está pidiendo que la Argentina por fin, frente a este flagelo, no mire para el costado, se ponga de pie y hagamos todos los deberes, rindamos cuenta con una ley, por ejemplo, de acceso a la información pública o la transparencia de la que habló Laura para las contrataciones públicas, contrataciones de personal, etc. Vamos hacia esto con una decisión política, pero sobre todo por una decisión de la gente. Tuve la oportunidad de participar en un coloquio de idea, ustedes saben que reúne a gran cantidad de empresarios argentinos, a los más importantes, y hace 2 años los empresarios argentinos reconocían en más de un 80% que podían pagar coimas para poder facilitar sus negocios en la Argentina. Ese era también el empresariado que nosotros teníamos, entonces la corrupción estaba en todos los estamentos, no solo públicos, sino también privados. Los que venían a la Argentina sabían cuáles eran las reglas de juego en la Argentina. Hoy cambiamos y como dijo María Eugenia Vidal en este último coloquio, nosotros no somos parte y entonces creo que eso es el principio de un cambio muy importante en nuestro país. Respecto del tema en particular que le preocupa a la OCDE y la Unidad de Información Financiera y su rol dentro de la materia de prevención de lavados de activos,
tengo que decir que como parte de este cambio empezamos a trabajar con apego a la ley. Y no tenemos que hacer nada más que lo que la ley le indica a la Unidad de Información Financiera que tiene que hacer. Nuestro rol como herramienta de inteligencia financiera es absolutamente importante, pero no funcionaba porque la UIF estaba con sus fines desviados. Hoy estamos para prevenir en materia de lavado de activos el acontecimiento de sucesos que puedan contaminar nuestra economía o la integridad de la economía. Para eso recibimos un fortalecimiento. La Unidad de Información Financiera fue traspasada a la órbita del Ministerio de Hacienda porque se trata de fortalecer su rol de prevención. En Hacienda nosotros articulamos, que es otra situación que no se veía en la Argentina. Los organismos no articulaban. La FIP no hablaba con la UIF, ni con el Banco Central, ni con la CNB, salvo cuando tenían algún enemigo político que había que perseguir, pero si no, eran comportamientos absolutamente estancos que no articulaban a la hora de hacer el trabajo que tenían que hacer. Hoy articulamos entre nosotros. Pasar a la órbita de la economía, del Ministerio de Hacienda hace que estemos permanentemente en contacto para, en materia de regulación y de supervisión, encarar una acción conjunta en materia de lavado de activos específicamente, que es lo que a nosotros nos toca. Y como inteligencia financiera, la Unidad de Información Financiera es una herramienta fenomenal que se alimenta de los reportes de operación sospechosa, que es el input que recibimos de los sujetos obligados del sistema, que nos cuentan lo que está pasando en materia de lavado de activos, y del exterior. Es fenomenal en el marco de la corrupción generalizada o global, el movimiento de capitales del crimen organizado o la transnacionalidad, que es una característica que tienen hoy todos estos delitos, incluso la corrupción pública por la cantidad de dineros que deben mover. La herramienta de inteligencia financiera internacional es fundamental, pero no había confianza en la Argentina. Entonces Argentina no le mandaban la información. Y cuando se la mandaban, era mal usada. Nosotros llegamos a una unidad de información financiera que tenía interrumpido su vínculo de información con los Estados Unidos, que es el principal proveedor de información financiera del mundo, porque habían violado los estándares y las buenas prácticas y habían hecho pública una carpeta en un caso de gran repercusión pública en la Argentina. Había sido usada políticamente la información que habían mandado a la Unidad de Información Financiera y debía ser protegida. Como consecuencia de eso se interrumpió el vínculo. Hoy tenemos la alegría con el doctor Federici, que es el presidente de la unidad, de haber hecho muchísimos deberes para cumplir con lo que se nos exigía y restablecer el vínculo de cooperación internacional. No solo con Estados Unidos, sino también que se empezaron a abrir las ventanas y créannos que nos llaman por teléfono porque creen que verdaderamente hemos cambiado, que somos serios y que vamos a usar la información que nos mandan para el avance de las causas de corrupción o de lavado de activos en la Argentina. Como unidad de inteligencia financiera tenemos también el rol de hacer el análisis de todo lo que nos mandan los sujetos obligados. Los sujetos obligados en la Argentina estuvieron sometidos, diría, casi a un rol persecutorio por parte de la Unidad de Información Financiera, a un cumplimiento muy formal de cuáles eran sus obligaciones, si tenían tal o cual estatuto, si habían chequeado el domicilio del sujeto, pero ninguno estaba muy consciente de que para lo que verdaderamente los necesitábamos era para que sean colaboradores del sistema de prevención de lavado de activos, que estén alertas a las principales amenazas, a quién podía estar usando a ese sujeto obligado para realizar una operación de lavado de activos proveniente de la corrupción o de otros delitos más graves. Entonces era un cumplimiento muy formal, si tenían los manuales, si tenían el oficial de cumplimiento, y etcétera, porque la UIF iba y si eso faltaba, obviamente eran sujetos de sanción. Se buscó en la anterior gestión oportunidades de sanción. No se veía al sujeto obligado como un necesario colaborador de nuestra tarea. Hoy vamos a cambiar el marco regulatorio con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va a brindar asistencia técnica, para cambiar el marco regulatorio, para de una vez por todas tener el verdadero enfoque basado en riesgos. No todos los bancos, no todos los escribanos, no todos los contadores tienen el mismo riesgo. No están expuestos a los mismos clientes,
no están en las mismas zonas geográficas, no realizan el mismo tipo de operaciones. Entonces, cada sujeto obligado va a tener que gestionar sus riesgos, contarnos lo que identificó y qué medidas está tomando para mitigarlos. Y eventualmente, con ese análisis que va a poder hacer, mandar los reportes a la unidad de información financiera cuando aparezcan las famosas operaciones sospechosas. A partir de este nuevo approach con los sujetos obligados, esperemos que el sistema sea más eficiente, que no nos vayamos del incumplimiento tan formal a un verdadero cumplimiento, un verdadero sistema de prevención de lavado de activos, o en su caso para detectar las operaciones que puedan estarse sucediendo, que entiendan los sujetos que los necesitamos, y con un approach de colaboración desde la unidad de información financiera sancionaremos a quienes no cumplan y no estén comprometidos con este rol en la Argentina. A partir de esta inteligencia tenemos un rol muy importante de colaboración con la justicia. Hoy nuestros informes de inteligencia son bastante importantes a la hora del avance de las causas contra la corrupción y contra otros delitos que se están investigando. Hoy creemos que nuestras principales amenazas son la corrupción pública a nivel generalizado, con causas que han estado paralizadas durante muchísimo tiempo, así como el narcotráfico, que es un flagelo ya innegable, con los problemas de seguridad que estamos viendo en provincias que por ahora no son quizás lejanas, pero también en el conurbano ya se están viendo los flagelos de este fenómeno, y obviamente la herramienta de la unidad de información financiera va a ser direccionada para combatir las principales amenazas de lavado de activos que tiene nuestra Argentina: corrupción y narcotráfico seguro. En este rol de colaboradores con la justicia estamos diseminando informes que hoy cuidan a nuestras fuentes. La unidad de información financiera era, a mí me gusta decir esta palabra, revoleadora de los ROS. Y hoy los reportes de operación sospechosa tienen que ser protegidos. Quien hace el reporte de operaciones sospechosas no siempre tiene las espaldas de un banco para ser expuesto en una causa por narcotráfico o de trata de personas o de contrabando. Quizás es un contador, quizás es un escribano, a quien por supuesto le ponemos en riesgo hasta su seguridad física, quizás contando en una causa que fue él el disparador de una investigación por lavado de activos. Estamos encarando esta tarea en colaboración con los jueces que logran entender cuál es nuestra misión y que tenemos que proteger al reportante y también a nuestros analistas. Este es un camino que estamos recorriendo porque la cultura del trabajo, por supuesto, no era esta que les estoy contando. Tenemos también un rol muy importante como querellante. Y les cuento esto porque no hay muchas UIF en el mundo que tengan esta facultad de querellar en las causas por lavado de activos. Y nuestro rol ahí vamos a intentar que no sea superpuesto con el de la FIP o otros actores o querellantes que tienen las causas penales, sino que vamos detrás de los bienes del crimen organizado. ¿Dónde están los vínculos? ¿Dónde están los bienes? ¿Dónde están las cuentas? Y que podamos llegar a tiempo, porque ese es otro problema de nuestro sistema. El problema de nuestro sistema se muestra ineficiente a la hora de cautelar o de adquirir los bienes que tienen que ver con el crimen organizado, la corrupción, etcétera, porque obviamente veníamos de una cultura judicial bastante distinta, donde las medidas cautelares en general tendían a no congelar activos en forma muy genérica. Entonces vamos hacia, obviamente, con nuestro rol como querellante, fortalecer argumentos para que ni bien los procesen o quizás un tiempo antes podamos congelar los activos que están involucrados en las causas. Esperemos que la ley de extinción de dominio pase las discusiones que tengan que ver con su constitucionalidad y finalmente logre, obviamente, una sanción que nosotros veríamos con muy buenos ojos, porque es una muy buena herramienta para rápidamente obtener los bienes que tengan que ver o se presuman con origen ilícito. Esto es un poco lo que estamos haciendo, y respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con cumplir con la convención para poder ingresar, la UIF está en este momento encarando su reforma, que tiene que ver con las personas políticamente expuestas, de acuerdo a los requerimientos de OCDE, y también hay un tema de la diseminación de nuestra información. La UIF podía diseminar solamente al Ministerio Público Fiscal o como colaborador a causas judiciales, y hoy en la Ley de Sinceramiento Fiscal hemos obtenido una facultad de diseminación más amplia a otros organismos de inteligencia o de investigación, una facultad reglamentada, cuidada,
pero que obviamente nos permite compartir información en caso de las grandes amenazas para el avance de las investigaciones. Bueno, esto es todo y voy a permanecer a disposición luego de la exposición del doctor López Vizcayar para las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias.